días, buenas noches, dependiendo, el momento que estén viendo esta conferencia. Mi nombre es Ginés Giandomenico, trabajo en la Oficina de Mediación del Poder Judicial de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, de Argentina, y también, tengo el honor de ser docente del Centro Universitario de Mediación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Soy abogada de profesión de base. Y antes que nada, agradecerles a Lilian y a Daniel esta enorme posibilidad que me han dado este año de participar en este sexto seminario internacional y poder compartir con ustedes esta experiencia y la posibilidad de compartir con quienes han sido y son mis maestros, mis maestras y mis referentes en la mediación. Muchas gracias por eso. Elegí formar parte del eje que hablaba de aprendizaje sobre casos. No tenemos mucho tiempo, pero elegí un caso puntual para trabajar y le titulé a la conferencia como el Elige tu propia aventura. Voy a ir por parte. El caso lo elijo porque es un caso en donde fui tomando algunas decisiones y algo no salió del todo bien y ahí uno piensa, si hubiese hecho una cosa, si hubiese ido por otro camino, y si hubiese alterado un poco los caminos, hubiese quizás llegado a diferentes finales. Y respecto a esto del título de Elige tu propia aventura, les voy a contar, les voy a mostrar algo que es mi conexión emocional con todo esto, y es lo siguiente. Podrán ver en pantalla, me gusta mucho la lectura de unos libros que al menos cuando era chica yo leía y seguramente los que tienen algunos años lo conocerán, que son esos libros de Elige tu propia aventura, en donde en algún momento como lector el libro te propone seguir continuando con la página que sigue o poder ir salteando a otra página, saltear. Y depende de la página que vas eligiendo, encontrar diferentes finales, como bien dice ahí. 36 posibles finales, por ejemplo. Y con beneplácito encontré, que no había visto todavía, que ya Netflix y las plataformas, tienen series que también permiten hacer esto y son interactivas. Voy a dejar de compartir. Y respecto a esto, de las elecciones y respecto a la aventura, también me encontré que no pude con mi ser docente, unas definiciones que también tienen que ver con lo penal, porque dice que las aventuras son hechos extraordinarios y efectivamente nuestra participación e intervención en las mediaciones penales suelen ser episódicas, específicas para ese caso. Y también para la gente, la situación de la ofensa, el delito, este quiebre, digamos, o este conflicto es también episódico en general, ¿sí? No nos sucede como en las cuestiones de familia, donde por ahí puede suceder que trabajemos con una familia que vivimos diferentes momentos de esa familia en nuestras intervenciones. Y si bien en penal hay situaciones que por ahí se reiteran entre vecinos y demás, somos nosotros mismos quienes advertimos que si nuestra tarea ya no fue valiosa y no generó cambios en nuestras primeras intervenciones, algo nos indica que tampoco vamos a poder seguir ayudando. Por eso esto de lo extraordinario. Por otro lado, nos dice que las aventuras generan algún tipo de riesgo para los participantes y lo penal, más que otras mediaciones, tienen esta posibilidad y muchas veces tenemos que apartarnos y poder decir que nuestra intervención puede generar alguna situación de riesgo para los participantes y no realizar la mediación. Tienen como incorporada una violencia en ese quiebre de convivencia o de hecho que realmente moviliza y afecta muchísimo a las personas. Así que hay esto de riesgo. Y también hay algo que me causó mucha gracia que decía esto de las aventuras como un amorío entre personas, en donde al menos una de ellas tenía algún compromiso. Y la mediación penal requiere no solo el compromiso del operador, sino el compromiso de la gente con la justicia restaurativa, con la construcción de paz entre todos y ser protagonistas de eso y poder aportar a eso. Dicho todo esto, les voy a contar el caso y luego les voy a mostrar el final del caso, pero puntualmente el caso se trataba de una denuncia que hacen una señora con su hijo a raíz de decía que
que dos personas la hostigaban y la molestaban. Y, y bueno, yo por supuesto, en el diseño de la mediación penal, ya nos enseñó Marty Price, y bueno, aquellos que aún no tengan posibilidad de capacitarse en mediación penal, poder saber que los mediadores penales trabajamos siempre con reuniones preliminares entre las partes, contactamos y nos reunimos con el ofensor o la persona denunciada, o el victimario, y luego, una vez que tenemos el consentimiento de esa persona para participar, nos reunimos o contactamos con la víctima o la persona denunciante. Esto tiene que ver con poder preparar a las personas para el encuentro penal, poder, bueno, tenemos toda una agenda de trabajo respecto a lo que realizamos, pero principalmente tiene que ver con poder contar cuál es el servicio que ofrecemos, cómo se trabaja en mediación penal, charlar con las personas, las expectativas que tienen respecto a nuestra intervención, cuáles son los límites que tiene la mediación, cuáles son los beneficios para ellos de participar en la mediación y obtener de ellos la voluntad para participar en el proceso. Y también, muy importante, la agenda de trabajo es preparar a las personas para el encuentro con el otro, porque la mediación es ese encuentro con el otro, para intentar buscar una solución consensuada a ese conflicto que tuvo esa primera o esa manifestación penal. Hasta aquí lo que dice la teoría, la doctrina respecto al diseño de la mediación, ¿sí? Y bueno, en este caso particular, yo por supuesto hice las entrevistas preliminares con la persona que denunciaba, esta señora con su hijo, y con los denunciados también, por supuesto, pero me empiezo a encontrar con algunas situaciones que me hacen ir tomando algunas decisiones. Por ejemplo, la señora manifestaba no querer el encuentro con otra parte al principio, que sí era necesario, ¿no? Y seguramente quienes trabajan en mediación penal esto es algo bastante habitual, ¿no? Hay mucho miedo para poder encontrarse con el otro. Muchas veces la gente dice no quiero saber más nada, o no quiero tener problemas, pero no quiero encontrarme. Todo un trabajo respecto a esto, y en esto los mediadores siempre tenemos una primera decisión, que es eh, poder preparar a la gente para el encuentro, para que la mediación se haga con esa reunión conjunta, o ofrecer lo que nosotros llamamos la mediación puente, es decir, realizar un acuerdo, un posible acuerdo entre las partes, pero con un diseño en donde las reuniones son del mediador con cada parte de forma separada. Bueno, en este caso, por suerte, pude trabajar muchísimo con la señora para hacer el encuentro, y ya, bueno, acepta esta situación. Y un poco esto, ¿por qué? Porque desde la teoría nosotros eh, apostamos al encuentro. ¿Pero por qué? Porque nos permite la máxima expresión de la mediación penal. Y en máxima expresión hablo de cuáles son las necesidades que tienen las personas cuando vienen a mediación, y hasta qué punto un diseño puente alcanza o es suficiente para eso. En este caso puntual, no se trataba de una reparación económica, sino que lo que la persona, al menos la víctima, necesitaba era una reparación de tipo simbólica, que tenía que ver con restablecer la convivencia, con que esa gente era su vecino y nunca habían tenido un problema, con que ella estaba muy angustiada por una situación particular, que era que había afectado a su esposo, porque me cuenta el origen un poco de todo esto, y que su esposo, hoy fallecido, al momento que intervengo fallecido, había talado un árbol de la vereda de los vecinos. Los vecinos la habían denunciado por esa situación, el hombre se angustió muchísimo, se meten los hijos del hombre un día que la van a ver, los hijos no, uno de los hijos, que es el denunciante, empiezan a cuestionarle esa actitud a la otra parte, se empiezan a insultar, y bueno, y ahí se arma, y así llega, digamos, a ella tener que de denunciar, el hijo asustado porque en realidad no vivía en el país, estaba solo de visita. Esta mamá en su lugar estaba muy sola, sus dos hijos vivían en el exterior, los dos profesionales y muy reconocidos en su rubro. Eh, Esto después les puedo contar como anécdota, que luego de la mediación, bueno, los dos se contactan conmigo, se ponen a disposición. Bueno, todo muy lindo, que son estas cosas que
que nos llenan el corazón, que nos permite quienes trabajamos en mediación. Pero al margen de esto, y volviendo al tema, ella lo que más necesitaba era una reparación simbólica, más que una reparación económica, por lo cual los mediadores sabemos muy bien que las reparaciones simbólicas son, o sea, lo óptimo, lo más efectivo es trabajar en reunión conjunta. Y por ende tenemos que tratar de preparar a la gente para ver si eso es posible, trabajar con ellos, cómo logramos eso que ellos están pidiendo sin que sea la otra parte quien se los ofrezca. Por supuesto, la base en cuanto a la escuela de mediación, sabemos muy bien que no alcanza un intercambio de necesidades que nos plantea Harvard, sino que necesitamos lo que la escuela transformativa nos trae o teoriza respecto a ese empoderamiento de las personas y a ese reconocimiento entre las personas que tienen el conflicto. Pero bueno, no quiero entrar en eso porque seguramente ya lo conocen y lo saben, pero bueno, logramos, se puede dar la voluntad, ella me da la voluntad para participar en la reunión conjunta. Y las personas denunciadas también, porque bueno, también estaban como preocupados por eso que había ocurrido, no les gustaba tener. Bien, como les decía, no voy a entrar en el tema de las escuelas, pero contarles que finalmente puedo lograr, digamos, o realmente la señora acepta participar y los denunciados también, porque estaban muy preocupados con la situación que había ocurrido, realmente había sido algo muy episódico entre ellos. Eh, Eran conscientes de que la señora estaba muy sola y bueno, y lamentaban lo ocurrido en ese momento, ese día, los insultos, lo que había habido entre ellos. Así que bueno, estábamos en condiciones de armar la reunión conjunta y yo también había realizado reuniones preliminares con los hijos de la señora. En realidad tuve una entrevista telefónica con uno de ellos que vivía en Estados Unidos y con el otro de los hijos que estaba en Praga en ese momento hice una conexión por Zoom, una reunión por Zoom. Eh, y bueno, también muy preocupados por la mamá y cómo esto podía afectar a la mamá o podía poner en riesgo a la mamá. Por lo cual, bueno, estaban dadas las condiciones para hacer el encuentro. Fijamos la fecha de la reunión conjunta y cuando estamos todos presentes, denunciantes, denunciados, los abogados de las partes, y decido hacer la conexión y hacer una mediación mixta, hacer la conexión con este hijo que había pedido yo tener la entrevista por Zoom. Cuando hago la conexión, todo sale mal. Y este hombre empieza a insultar, a agredir, a reprochar, a traer a colación la muerte de su papá y que él merecía unas disculpas, él, su papá y la memoria del padre y que cómo podía suceder eso, si era toda gente de bien. Bueno, en fin, se polariza muchísimo y al punto tal que tengo que suspender la reunión. Y bueno, por supuesto le digo a los presentes si me podían regalar la oportunidad de ver qué hacía con esa situación. Ayuda a pensar si devolvía el tema sin acuerdo o si tenía posibilidad de hacer algún nuevo tipo de comunicación con este hombre. Que me dieran ese tiempo, la gente lo entendió, lo aceptó, valoró el trabajo, el camino, las pequeñas decisiones que yo había tomado, el esfuerzo que había puesto y bueno, me permitieron ese tiempo. Con la suerte de que a los 2 días, ¿sí? Yo todavía con la cosa en la cabeza, a los 2 días se comunica este hombre, el hijo de la señora, y bueno, me pide disculpas por la situación, pidiendo que obviamente que también la traslade a la otra parte, que él había perdido una oportunidad muy valiosa de poder gestionar esto, que estaba muy preocupado por la mamá, que temía que esa actitud haya puesto en riesgo de nuevo a la mamá. Bueno, muy acongojado, que había tenido esa situación, la había trabajado muchísimo con su psicólogo y que sí, todo le daba con la posibilidad, él quería participar nuevamente. Así que bueno, hago una nueva mediación, pero ya en este caso virtual, porque también la asistencia ahí ya se le complicaba a los denunciantes. La señora era una persona mayor que también, digamos, estaba complicada para volver a venir y bueno, hace la conexión junto con el abogado de este hijo, el apoderado, ¿sí? Y bueno, hacemos esa nueva mediación y llegamos a un acuerdo que por supuesto se lo voy a mostrar el boceto del acuerdo. Y bueno, y revisar con ustedes estas decisiones. Me gustaría esto, ¿no?
de poner el foco en las pequeñas decisiones que como yo voy tomando y cómo cuando algo sale mal poder decir, bueno, si hubiese hecho otra cosa. Decisiones que tienen que ver con la mediación presencial o la mediación virtual. Hoy en día la gente está con mucho a la virtualidad y qué ocurre con todo eso, qué decisión toman ustedes. Con el tema de la participación de los terceros en la mediación, que en general nosotros decimos que somos respetuosos de quien convoca al fiscal, pero que muchas veces por acuerdo de parte, cuando alguien puede servir o colaborar a la gestión del conflicto, es valioso que esté, o cuando alguna parte necesita ese acompañamiento de las personas, como les pasaba a esa mamá, que no podía participar si es que sus hijos no la acompañaban en todo esto, ella quería tener ese acompañamiento de los hijos y por suerte así fue. Y por el otro lado, la decisión entre continuar o hacer una mediación de reunión entre partes, reunión conjunta entre las partes, o la mediación puente, es decir, poder trabajar el mediador de forma separada con las partes. Estas pequeñas decisiones que vamos tomando y por supuesto nos llevan a caminos diferentes, es lo que quería charlar con ustedes. Y bueno, ahora les voy a mostrar el acuerdo, que es este, o es un esquema, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense, la denuncia era por hostigamiento, por molestias, y el acuerdo termina siendo que estos vecinos le ofrecen las disculpas a la señora, a su hijo, y también la hacen extensiva a toda su familia por ese otro hijo que también estaba presente en la ausencia, y en especial en memoria de Oscar, que este fue, digamos, un eje muy importante de la agenda de trabajo. Ambas partes se comprometen en una convivencia respetuosa y de colaboración mutua. Es este club que tiene la mediación penal, en donde no solo es no nos molestamos, sino también nos colaboramos. Y algo que fue, digamos, lo más restaurativo en todo esto es tener ese canal abierto de comunicación para poder brindarse ayuda mutua como vecinos en situaciones de urgencia, y en especial poder informar si esta señora que estaba sola tenía algún problema de salud o alguna necesidad de asistencia, poder los vecinos tener comunicación con estos dos hijos, con este hijo, para poder ayudar. Bueno, por supuesto, luego la cláusula de cierre que siempre tenemos, de no continuar con las acciones penales iniciadas o no continuar y alguna acción penal como querellante, por así decirlo. Y bueno, esto es lo que a mí me ocurrió, que me hizo pensar en el diseño, en las decisiones de diseño que fui tomando, que por supuesto me gustaría escuchar sus experiencias, y como propuesta para el retrabajo, para que puedan poner en el chat, amén de estos comentarios que me gustaría recibir de ustedes, me gustaría que me puedan contar alguna aventura penal, aquel que trabaja en penal y el que todavía no, alguna aventura en alguna experiencia, en donde haya sucedido algún hecho inesperado que los hizo movilizarse, repensar su práctica y bueno, qué decisión tomaron al respecto. Muchas gracias por su tiempo. Un gusto participar de este seminario. Seguiremos en contacto. Muchas gracias.